Hebreos 12:4. Dice la palabra del Señor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Señor mi Dios, en este momento, Padre, quiero darte gloria y honra, Padre, por esta oportunidad que me has dado, Señor. Permite, Señor, que esta palabra que has puesto, Señor, en mi corazón sea de bendición para la congregación, Señor. Sea tu Santo Espíritu, Dios, hablando a cada uno de los que hoy están aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mi hermana, esta escritura que les voy a compartir el día de hoy está basada en el libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo todo el capítulo de Hebreos. Y el título de esta enseñanza, de este mensaje que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, la he titulado Acepta la disciplina de Dios. Acepta la disciplina de Dios. Hay momentos en nuestra vida cristiana en donde pasamos por dificultades, por problemas, por enfermedades, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos, en fin, tantos problemas. Y nos preguntamos, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios me está pasando esto? ¿Por qué Dios me pasa aquello? ¿Sí? En medio de ese proceso, en medio de aquella prueba, nos hacemos aquella pregunta como cristianos. ¿Por qué Dios me está pasando por esto? ¿Por qué Dios me está pasando por aquello? Entonces usted, hermano, como creyente, es por eso que la palabra de Dios, la palabra del Señor, viene a nuestras vidas. Y muchas veces entonces surge esta pregunta. Entonces, estamos pasando por pruebas, estamos pasando por dificultades, estamos pasando por adversidad, estamos pasando por situaciones adversas. Me quedé sin trabajo, Señor, ¿qué pasó? Me quedé sin trabajo. Y quedamos un poco confundidos, nos quedamos un poco desconcertados. ¿Sí o no, como cristianos? ¿Qué estará pasando conmigo? Y muchas veces como que nos desviamos. Y muchas veces como que decimos, como que nos desanimamos. Y queremos como que abandonar, como que ir al viejo mundo. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces nos decimos, a mí como que me iba mejor cuando yo estaba en el mundo. ¿Sí o no? A mí como que iba mejor cuando no era cristiano. No me pasaban estas cosas, no me sucedían. Y ahora que soy cristiano, paso por pruebas, paso por dificultades. ¿Qué está pasando, Señor? Entonces, Dios permite esto. Primer punto. La carrera del creyente. La carrera de nosotros como cristianos. La vida cristiana puede ser comparada a una carrera que demanda disciplina y paciencia. Nuestra vida cristiana demanda disciplina y paciencia. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que entender, cristianos, como nosotros, como hijos de Dios. Estamos en una carrera. Estamos en una carrera. Cuando usted se hizo cristiano, está en una carrera. Comenzamos una carrera como un atleta que corre. Pero esto no es una carrera de 100 metros. No, señor. Esto es una carrera a maratón. No es una carrera donde usted sale corriendo, que a la vuelta de la esquina se cansó. Y ya, no, se fatigó. Es una carrera a maratón. Y la carrera a maratón, ¿cómo se corre? Con paciencia, poco a poco, para llegar a la meta. Porque si salimos corriendo a todas, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la carrera maratón se corre poco a poco, se toma con calma, con paciencia. Y así es la vida cristiana.
Así debemos correr en la vida cristiana, con paciencia. Esto es lo que nos dice la palabra en Hebreos 12:1. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra nube de testigos, despojémonos, quitémonos, desechemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí o no? Nos dice el versículo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, iglesia, ¿tenemos una carrera o no tenemos una carrera? Hay que llegar a la meta. Amén. Tenemos una carrera. La vida cristiana es un maratón. Tenemos que llegar a la meta. Pero ¿qué es lo que me impide a mí? ¿Qué es lo que te impide a ti llegar a esa meta? ¿Qué te impide? Cuando nosotros vemos a un atleta participar en una carrera, en un maratón, ¿cómo lo vemos? ¿Qué lleva puesto? Cuando muchos llevan su franela, su short y sus zapatos. No lleva más nada. Nada más lleva. Entonces, ¿qué es lo que me impide a mí llegar a esa meta? ¿Qué es lo que me impide a mí correr esa carrera? ¿Qué es lo que me impide a mí llegar a la meta a la cual Dios nos ha llamado? Usted no ve a un atleta con un bolso puesto aquí, con un saco de papa aquí. No lo ve. Él va libre, porque tiene que correr esa carrera. Amén. Entonces, mi hermano, ¿cuál es el peso que nos deja llegar a esa meta? A nosotros como cristianos. ¿Cuál es ese peso que no te deja llegar, que no te deja correr esa carrera? El pecado, mi hermano. El pecado es esa carrera que nos asedia, que no nos deja llegar a esa meta, que no nos deja correr. Pero la palabra de Dios me dice: despojémonos, quitémonos, dejemos atrás ese pecado para poder llegar a la meta. Gloria a Dios. La palabra me está diciendo esto. Entonces, ¿por qué es que viene la disciplina de Dios? ¿Por qué es que llega la disciplina de Dios? Porque queremos correr, llegar a la meta, pero con el bolso encima, con ese peso encima, con la mentira encima, con el engaño encima, con la idolatría encima. Y queremos llevar todo ese peso encima. Y queremos llegar a la meta, pero con ese peso encima. Y la palabra me está diciendo: despójate de todo pecado que te asedia. La palabra te está diciendo: quítate ese peso, quítate para que puedas avanzar, para que puedas llegar. Y ahí Dios, es ahí en Dios donde entra nuestro Padre Creador. Y tiene que tratarnos, tiene que ayudarnos a despojarnos. Tiene que tratar de quitarnos ese peso que nos asedia, que nos impide llegar a la meta. ¿Sí o no? Y cuando Dios nos trata, cuando Dios trata con nuestras vidas, es cuando decimos: ay, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Ay, mi Dios, ¿por qué estoy pasando por aquello? Pero Dios en su misericordia, ahí está Dios en misericordia, sacudiéndote, haciéndote entender, haciéndote ver ese peso que tú acarreas. Ahí está Dios tratándote, tratando con tu vida, porque te ama y Él quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para nuestras vidas. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:24. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo consigáis. Corred de tal manera que lo consigáis.
esta manera Dios nos está diciendo, corred de tal manera que lo consigáis. No es una carrera que tú vas a salir y vas a llegar, no. Es con paciencia, con perseverancia. Si te caes, levántate. No te vas a quedar allí, levántate. Corred de tal manera que los que caen. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo ¿a dónde? A la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Me extiendo ¿a dónde? A la meta. Me despojo de lo que ya viví, del pecado que me estorbaba, que me impedía. Me quito ese peso, ese bulto y sigo adelante. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo logro esto? ¿Cómo yo corro esta carrera para llegar a esa meta? Mire lo que dice 1 de Pedro 2:1. Desechando, apartando, quitando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas distracciones. Puedo yo correr, puedo yo llegar a la meta, pero ¿cómo lo logro? Desechando, quitándome. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad, dice también el versículo, dejad, apartad vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Es decir, hermanos, si queremos correr, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. No vamos a correr aquí con un bolso de 10 kilos. No vamos a llegar a la esquina. No vamos a correr aquí con un saco de papas aquí que al final de la carrera no sabemos a dónde llegar. Entonces nos está diciendo la palabra que tenemos que despojarnos. Y entonces usted se sigue preguntando, entonces, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa aquello? ¿Por qué Dios me está tratando con mi vida? ¿Y por qué mejor no nos preguntamos, por qué mejor nos hacemos esta pregunta, iglesia? ¿Qué será lo que Dios quiere quitarme? ¿Cuál es ese peso que Dios quiere quitarte para que tú puedas correr? ¿No sería la mejor pregunta? En vez de decir, ¿por qué Dios me pasa esto? No decimos, ¿qué será Dios lo que quiere quitarme? Todas estas cosas que ya nombré, malicia, ira, engaño. ¿Qué cosas ves tú trayendo del viejo hombre? Acarreando en esta carrera que tenemos como cristianos. Por eso, mi hermano, amigo, que en esta hermosa mañana nos visita. Es por eso el proceso por el cual usted y yo estoy atravesando. Es por eso el proceso por el cual usted está pasando. Pero ¿qué quiere Dios? Liberarnos de todo peso que no te deja caminar con Cristo. Es Dios que quiere quitarte ese peso que llevas encima. Segundo punto. Para vencer el pecado y llegar a la meta, debemos mantener nuestra mirada en Cristo. Para vencer el pecado, para correr esa carrera que tenemos, debemos poner nuestros ojos en ¿quién? En Cristo. Nuestra mirada debe estar en Cristo. No debemos distraernos. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
diestra del trono de Dios. Así que tenemos una carrera, usted y yo, hoy venimos a correr en esta mañana. Tenemos una carrera, usted y yo, y vamos a llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a llegar a la meta. Y el enemigo está ahí. El enemigo va a tratar de desviarte. El enemigo va a tratar de meterte el pie para hacerte tropezar, para hacerte caer. Ahí está el enemigo. Ese no se cansa. Ahí está. Pero nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. Tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mi hermano, si yo tengo la mirada puesta en Jesús, seremos más que vencedores. Amén. Bien, amén. Seremos más que vencedores. Jesús es nuestro gran campeón. Él es nuestro modelo a seguir. ¿Sí o no? Él es nuestro modelo a seguir. Jesús nos ha dejado el ejemplo máximo de cómo debemos caminar, de cómo debemos correr, de cómo debemos transitar en este mundo. Es Él que nos ha dejado ese ejemplo. Es Él la máxima autoridad sobre todo. Él nos enseña cómo perfeccionarnos, cómo ser mejores creyentes. Y si tenemos la mirada puesta en Jesús, lo vamos a lograr. Usted lo va a lograr. Yo lo voy a lograr. Porque me quiero despojar de ese peso que me asedia y quiero correr para llegar a la meta. Gloria a Dios. Quiero llegar a la meta. Y de esta manera Dios nos va a exaltar. Vamos a estar con Él en el cielo. Porque hemos podido llegar a la meta. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él corrió esa meta, alcanzó, sufrió, al igual que usted y al igual que yo. Sufrió maltrato, sufrió rechazo. No lo aceptaban. Y él así corrió. Llegó a la meta, terminó su carrera y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Tercer punto. Ya vimos la carrera del creyente. Ahora viene tercer punto. El combate del creyente. El combate. Cuando hablamos de combate, ¿qué es? Una pelea. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Una pelea, cuerpo a cuerpo. Una pelea, mi hermano. ¿Y cuál es nuestro adversario? El pecado. El pecado es nuestro enemigo. Hay que batallar, hay que luchar, hay que pelear contra él. ¿Sí o no? Sí. Tenemos una lucha, tenemos una batalla. Todos los días. Eso es que hoy no, mañana sí no. Eso es todos los días estar ahí. Con ganas de hacerte caer. Todos los días. Con ganas de hacerte tropezar. ¿Sí o no? Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:13. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Porque aún no he resistido hasta la sangre, combatiendo contra quién? Contra el pecado. El cristiano que quiera vencer será perseguido. Si usted quiere ser un auténtico cristiano, ahí está el diablo, batallando, queriendo desviarlo, queriendo quitarle esa dirección, queriendo distraerlo. Pero en este caso, mi hermano, usted y yo caminen con Jesús, corra con Jesús, ande con Jesús, ponga la mirada en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho,
El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, mi hermano, amigo, que nos visita, iglesia, la persecución hace parte de nuestra vida cristiana. Nos persiguen, sí, somos perseguidos en el trabajo, en las escuelas, en la universidad, donde usted se encuentre, somos perseguidos. Y muchas veces nuestra vida cristiana como que desmaya, como que desfallece, como que nos sentimos un poco apartados, nos dejamos vencer por el enemigo. Pero no se desespere, mi hermano, eso hace parte de la vida cristiana. Eso hace parte de nuestra vida como cristianos, perdón. A veces quisiéramos que nuestra vida cristiana fuese como un viaje, no sé, a la playa, que todo fuera color de rosa, ¿sí o no? Quisiéramos nosotros como cristianos que fuera así, pero no es así. La vida cristiana es una vida de prueba, de combate, de lucha, de fe, de oración, de comunión con Dios. Esta es la vida cristiana, mi hermano. Esta es la vida que a Dios le agrada. Así que cuando usted se sienta a punto de desmayar, cuando usted se sienta a punto que ya no puede más, que los problemas lo asedian, que el hijo está muy rebelde, que el esposo no hace caso, que bueno, infinitos problemas que tenemos y que pasamos por nuestra vida cristiana. Recuerde que Cristo sufrió y soportó el mismo sufrimiento. Y si Cristo sufrió y logró llegar a la meta, yo y usted también podemos llegar, porque Cristo está conmigo, Cristo está contigo, Cristo está con nosotros y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Cuarto punto, mi hermano. Ya vimos la carrera, vimos el combate. Ahora viene la disciplina del creyente. La disciplina del creyente. Recordamos nuevamente la carrera. Ya estoy cansado aquí de tanto correr. Recordamos la carrera, mi hermano, la maratón. Pero resulta que llevamos ese saco aquí encima, llevamos ese bolso encima, y somos conscientes de que lo tenemos allí, somos conscientes de que cargamos la mentira, somos conscientes de que cargamos, de que tenemos todos estos pecados que nos asedian, somos conscientes, pero también somos conscientes de que Dios en repetidas oportunidades me ha dicho, deja eso. Quítate ese bulto para que puedas correr, para que puedas llegar a la meta. En repetidas oportunidades Dios nos ha dicho a través de enseñanza. Él coloca personas para tu bien. Entonces, si usted se pregunta, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Y el Señor nos contesta, yo te lo he dicho, hijo, en varias oportunidades. Tú no obedeces, no me prestas atención. Yo te he querido ayudar porque te amo. Yo quiero que tú llegues a la meta. Yo quiero que tú llegues a la meta. Pero con ese bulto no vas a llegar. Con ese bulto no vas a caminar. Con ese pecado que nos asedia no vamos a avanzar. Poco a poco vamos a estar como con calambre de tantos pesos que traemos encima. ¿Sí o no? Entonces Dios nos procesa, nos trata con nuestras vidas, porque nos ama y Él quiere quitarnos ese bulto. Dios nos ama, como hijos, Dios nos ama y no quiere que tú lleves ese bulto encima. Él quiere que tú llegues a la meta, que participes de su santidad. Hebreos 12:5.
Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, iglesia, esto que te está pasando, la persecución, las angustias, las pruebas, las enfermedades, hacen parte del proceso formativo de Dios. Esto hace parte de la vida cristiana, hace parte de nuestra vida. Sigue leyendo Hebreos 7. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Nosotros como padres no reprendemos a nuestros hijos. Sí, los regañamos, los disciplinamos, porque queremos el bien para ellos. ¿Sí o no? Todos hemos pasado por esta situación. Nuestros padres nos corrigen, aún siendo ya grandes. Entonces, mi amigo, sigo leyendo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre del Espíritu y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Por eso Dios te disciplina, para que participe de su santidad. Así que la palabra de Dios me está diciendo, me dice que Él nos tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque me ama, porque Él te ama, porque no quiere que sigas con ese peso encima, porque quiere que sigas la meta y que llegues a la meta. Por eso Dios te disciplina. Dice Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, castiga, y como el Padre a quien quiere, y como el Padre al Hijo a quien quiere. Por eso, mi hermana, no te enojes. No te enojes cuando Dios te corrige, cuando Dios te disciplina. No te enojes. Más bien dile: gracias, Señor, gracias, Padre, porque sé que me estás corrigiendo. Eso es lo que tiene que decirle a Dios. Gracias, Señor, porque esto lo necesitaba, porque esto lo necesito. Mira lo que dice Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Es decir, alegre, contento, feliz, dice la palabra. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No menosprecies la corrección, hermano. No te enojes con Él. Nuestros padres nos corregían, nos disciplinaban, y nosotros odiamos. Nosotros estamos bravos con ellos. ¿No? ¿Cuántos cocotazos no me dio, mano? ¿Cuántos palos me dio? De aquí estoy. Le agradezco por esa disciplina a ella. Le agradezco por esa enseñanza, por esa instrucción que me ha dado. De esa misma manera Dios quiere disciplinarte. De esta misma manera Dios quiere corregirte. Quiere tratar con ese peso que tú llevas. Quiere tratar con ese bulto que no te deja correr, que no te deja avanzar. Es Dios tratando con nuestras vidas. Es Dios zarandeándote cada día, porque tiene que hacerlo. Pues lo han dicho más de una vez, pero nosotros somos tercos, desobedientes, no escuchamos. Entonces, ¿dónde Él tiene que tratar con nuestra vida? Ese es el pecado que no te deja correr, la carrera que tenemos por delante.
Iglesia, la disciplina de Dios es perfecta. La disciplina de Dios es perfecta. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Su objetivo es llevarnos a vivir en santidad. Ese es el objetivo de Dios. Dios no se equivoca. Si tú estás pasando por alguna situación, por alguna circunstancia, por algo debe ser, hermano. Es por algo. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca en su corrección. Ese es el objetivo, es llevarnos a vivir en santidad. Usted no puede llegar al cielo con ese bulto que está trayendo. ¿O sí va a llegar? No podemos avanzar. No podemos llegar al cielo con ese bulto que traemos encima. No sé yo qué es igual ser bulto. Pero Dios sí sabe, Dios quiere tratar en esta mañana con usted. Dios quiere tratar en esta hermosa mañana contigo. Deja ese bulto. Deja eso atrás, ya pasó. Quedó atrás. Corre la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:11. Es verdad, mi hermano, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al momento que nos corrigen, no nos gusta. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta que nos corrijan? No nos gusta. No nos gusta que nos corrijan. Pero dice la palabra del Señor que da fruto apacible de justicia a los que en ellos ha sido ejercitado. Hermosa palabra. Hermano, cuando aceptamos la corrección de Dios, es algo maravilloso, porque cambia nuestro carácter, cambia nuestra manera de vivir. Buscamos vivir en santidad. Al momento nos duele, claro que nos duele, renegamos. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Claro que nos duele. Entonces, hermano, yo quiero que entiendan lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está hablando. No pregunte por qué me está pasando esto. Pregunta mejor, ¿qué quiere Dios quitarme? ¿Qué quiere Dios arrebatar? ¿Qué quiere Dios quitarme? Y la respuesta es el pecado que nos asedia, que nos impide correr la carrera que tenemos por delante. Ponga la mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe, para poder llegar a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios, alabe a Dios con sus palmas. Eso es lo que quiere el Señor. Despojarte, quitarte ese peso que te asedia, que no te deja correr esa carrera que tienes por delante, que te da fuerza para pelear. Dios es el que te da fuerza para pelear contra ese pecado. Pero muchas veces nosotros no somos conscientes. No queremos dejar ese pecado, queremos arrastrar, queremos llegar a la meta, al cielo, pero con ese gusto aquí encima. Y no podemos. Cuando vemos el atleta no lleva nada. No lleva nada. Cuando mucho la ropa que tiene puesta, no lleva nada. Va ligero, va libre. Y de esa manera Dios nos quiere corregir para que lleguemos a la meta y andemos en santidad. Romanos 8:28. Ya con esto casi finalizo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien, hermano. Amigo, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito hemos sido llamados. Si usted está aquí esta mañana, usted ha sido llamado. Usted ha sido elegido. Usted ha sido escogido por Dios
Y Dios quiere corregirte, Dios quiere tratarte, Dios quiere quitarte ese peso, ese pecado que te asedia, que te impide correr la carrera que tienes por delante. Póngase de pie, iglesia. Y Dios nos ha dejado una promesa maravillosa en el Salmo 38:2. Una promesa que nos fortalece, que nos da aliento. Salmo 38:2. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré. Él te quiere hacer entender y te quiere enseñar en esta mañana el camino en que debes andar. Sobre ti y sobre mí fijaré mis ojos, dice el Señor. Te haré entender y te enseñaré por dónde debes andar, por dónde debes caminar. Te mostraré el camino por donde debes seguirte, dice el Señor en esta mañana. Sobre ti fijaré mis ojos. Alabe al Señor en esta mañana. Señor Dios, gracias Padre por esta oportunidad, oh Dios, que me has dado, Señor, de predicar tu palabra, tu evangelio, Dios. En esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo, te pido, Señor, que esta palabra que hoy fue compartida, Señor, podamos hacerla a nuestras vidas, Señor. Que podamos, y Dios, aceptar la disciplina que Dios nos quiere dar, Señor. Que nuestros corazones estén contritos y humillados delante de tu presencia, oh Dios. En esta hermosa mañana, Dios ha hablado a tu vida, ha hablado a mi vida. Y quiero, Dios, despojarme, mi Dios, porque no puedo solo, Señor. Quiero que seas tú, Señor, que me ayude a despojarme, mi Dios. Quiero que seas tú, Señor, que me ayude a llegar a la meta, Padre. Pero con este peso no puedo, Dios. Ayúdame, Señor, a quitarme ese peso que me asedia, que me impide correr, oh Dios. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra poderosa, Señor, dé fruto apacible, Señor, de justicia, oh Dios. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú redarguyendo nuestros corazones, limpiando, quitando toda malicia, toda ira, todo enojo, oh Dios, y que tu Santo Espíritu, Dios, siempre nos fortalezca, nos establezca en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.